estamos dando acceso a sus compañeros, muchachos, mientras, antes de compartir pantalla, muchachos, es muy importante, muchachos, de alguna manera, el que se pueda ir entendiendo los pasos que estamos siguiendo, muchachos. Pero obviamente no es tanto aprenderse los pasos de memoria, sino ya con los ejercicios que hemos estado realizando y que ahorita vamos a continuar realizando, tanto para la fórmula mínima como para la fórmula molecular o verdadera, quede perfectamente claro, muchachos, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a calcular la fórmula verdadera, pues estamos aplicando los conocimientos para calcular la fórmula mínima, porque para llegar a la verdadera necesitamos los datos de la fórmula mínima, ¿sí? Y entonces ahorita voy a compartir pantalla ya, muchachos, para continuar y empezar a resolver el ejercicio que por ahí ya tenemos para la fórmula verdadera, muchachos. Entonces, estamos mencionando que necesitamos calcular la fórmula verdadera de una sustancia que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La suma de todo esto, y si nada más nos dijeran que está un compuesto formado por 57.13% de carbono y de oxígeno 38.1% y el resto es hidrógeno, es lo mismo. Suman lo del carbono, suman lo del oxígeno y se lo restan a 100 para que les dé el valor del hidrógeno, muchachos. Bueno, entonces tenemos peso molecular, como dato también nos tienen que dar el peso molecular del compuesto verdadero. Entonces anotamos los símbolos de los elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, su composición porcentual, su peso atómico. Primer paso, muchachos, los atomogramos. Bueno, dividimos entre su peso atómico y tenemos que vamos a manejar 4 dígitos después del punto, sin embargo, nada más nos está manejando al hacer las operaciones. Salen 2 décimas después del punto y escogemos al más pequeño como común denominador, que lo tenemos ahí marcado, que es el 2.38. Y ustedes, si ustedes se fijan, exactamente nos dan números enteros, 2, 2, 1. Ahí no nos está dando ningún número fraccionario. Por lo tanto, la fórmula mínima de ese compuesto está formado por 2 átomos de carbono por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por ahí, muchachos, yo voy a corregirme, tengo un error de dedo por ahí, después lo corregimos. Anótenlo, son 2 y es 1. Ahí estoy anotando por ahí un error de dedo, muchachos, ¿sí? S2H2O. Ahora, el peso molecular, muchachos, es 42 gramos. Multiplicamos 12 por 2, 24. Multiplicamos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, nos dan los 42 gramos. Y son 126 gramos entre 42, nos da un resultado de número 3. Ahora, ahí está la situación. Ese número, muchachos, indica que la fórmula verdadera es 3 veces la fórmula mínima. Lo puedo poner como coeficiente, es decir, 3 veces C2H2O. O bien, multiplico el coeficiente por el subíndice y la fórmula es 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 3 átomos de oxígeno. Esa es nuestra fórmula verdadera, muchachos. No sé si quedó claro, muchachos. Vuelvo a repetir, voy a corregir, por ahí tengo un error de dedo en la fórmula mínima en el número 1, abajo, que dice C2H6O. No, es C2H2, ahí lo estoy marcando, en azulito lo voy a corregir, pero en el peso molecular está correcto. Ahí fue un error de dedo, mi error de dedo, muchachos, y el peso molecular es de 42 gramos. Y lo dividimos, y ese número me dice que la fórmula verdadera es 3 veces la fórmula mínima. A mí se me hace más fácil multiplicar ese coeficiente por el subíndice y es 6 de carbono, 6 de hidrógeno y 3. ¿Alguna duda, muchachos? No hay como ya verla exactamente sobre los problemas. Determinamos la fórmula mínima. Segundo lugar, determinamos el peso molecular de la fórmula mínima. Tercer paso, dividimos el peso molecular verdadero entre el peso molecular de la fórmula mínima, ¿sí? Y ahí podemos ver precisamente
la fórmula del compuesto. Ahora, muchachos, no les doy el nombre del compuesto en este caso. ¿Por qué? Porque es un compuesto orgánico. Y hay algo importante que quiero ir avanzando con ustedes. Es un compuesto orgánico, está formado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Y estoy hablando de una fórmula molecular. Es una fórmula condensada. Es decir, me está indicando el número total de átomos de hidrógeno, de oxígeno y de carbono. Pero en el caso de los compuestos orgánicos, muchachos, cuando veamos ya para el siguiente departamental, tenemos que hablar de las fórmulas semidesarrolladas. En estequiometría, esto viene siendo para las fórmulas molecular o verdadera. Y más adelante, pues veremos en los compuestos orgánicos cuál es el nombre del compuesto. Yo generalmente les digo, este es el nombre del compuesto, aquí no, porque estamos hablando ya de química orgánica. Y además de una fórmula condensada, que yo necesito tener la fórmula desarrollada, semidesarrollada para poder dar el nombre. Bueno, voy a compartir pantalla para que quede más claro con otro ejercicio más, muchachos. ¿Sí? Bien. Se encuentra que un compuesto, aquí fíjense bien, muchachos, tenemos un compuesto en donde nos dice que tiene 52.9 gramos de aluminio y 47.1 gramos de oxígeno. Aquí en vez de porcentaje estamos hablando de gramos, ¿sí? Y estamos hablando en una base de 100 gramos. 52.9, 47.1 gramos, pues me dan los 100 gramos. Pero aquí ya no estoy hablando en porcentaje, estoy hablando en gramos. No necesariamente cuando hable en gramos me tienen que dar 100 gramos. A veces el problema me puede decir que en un compuesto que son de 200 gramos, 150 y el otro, el resto, pues lo tengo que llevar a los 200 gramos que me dicen, pero aquí me los están dando. Lo quise poner como ejemplo para que también ustedes vean que no nada más es en porcentaje, sino también en gramos. El procedimiento es el mismo, calculamos los atomogramos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues dividiendo 52.9 gramos entre 27 y 47.1 entre 16, y me da, en el primer caso, 1.9592, en el siguiente 2.9437. Vamos a escoger al más pequeño como común denominador. El más pequeño lo estoy marcando ahí, es 1.9592, y muchachos, ahí, fíjense bien, y lo marco con un asterisco, me está dando un número fraccionario. Al dividir 2.9437 entre 1.9592 es 1.5. Pues entonces ahí tengo que buscar el factor que lo haga entero. ¿Cuál es el factor? Pues por 2. Y también tengo que multiplicar por 2 al primero, que es el aluminio. 1 por 2, 2, y el oxígeno 1.5 por 2, y nos da 3. ¿Cuál es la fórmula mínima? Pues está formada por 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Voy a hacer otra vez hincapié, muchachos. Ese 1.5 del oxígeno no lo puedo subir a 2. Es ahí donde tengo que buscar el menor número entero. Y multiplico también al aluminio. Aunque él salga entero, tengo que multiplicar a ambos. Y por eso sale Al2 o 3. Ahora, cosa curiosa, muchachos, que no cosa curiosa, sino para confirmar que en muchas ocasiones o en algunas ocasiones la fórmula mínima es idéntica a la fórmula molecular o verdadera, y lo vamos a ver ahorita. La fórmula mínima es 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Ahora, si yo quiero llegar a la fórmula molecular o verdadera, lo primero es calcular el peso molecular de la fórmula mínima, y ahí lo tenemos. El peso molecular de la fórmula mínima es 102 gramos, y me dicen que el peso molecular verdadero en el problema es de 102 gramos. Al dividir peso molecular verdadero entre peso molecular de la fórmula mínima es 1. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula molecular o verdadera? Es una vez la fórmula empírica. El 1 no se escribe. ¿Qué quiere decir? Pues que es exactamente idéntica la fórmula molecular o verdadera a la fórmula empírica. Por eso estoy anotando ahí esa nota, muchachos. Quiero que lo analicen, quiero que lo revisen, muchachos, y para que no exista alguna duda, muchachos.
¿Va quedando claro, muchachos? Necesito que lo comenten, muchachos, porque de esa manera me doy cuenta si tienen alguna duda. ¿Ninguna, muchachos? No, no hay duda. Bien, ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que sí entendieron este tema para que yo pueda avanzar en otros? Pues precisamente les voy a compartir el siguiente ejercicio. No lo vamos a resolver ahorita. Va a ser un ejercicio que ustedes van a resolver igual que la vez pasada en su cuaderno. No es para entregar porque no hemos terminado el tema hasta que entiendan este ejercicio. La siguiente clase vamos a iniciar con fórmula mínima y fórmula molecular, pero a mí me va a quedar claro que ustedes lo entendieron al resolver dos ejercicios que voy a dejar. Uno, que voy a compartir ahorita pantalla con ustedes, ¿sí? Lo van a resolver, ¿sí? Por ejemplo, al determinar por análisis la composición de una sustancia, se encontraron los siguientes valores: 28 gramos de nitrógeno y 27 gramos de magnesio. Determina su fórmula mínima o empírica. Bueno, voy a dejar ese de tarea y uno más que se los voy a subir en la presentación y ambos quiero que lo resuelvan porque con eso, muchachos, vamos a iniciar la siguiente clase. Porque si no, muchachos, no va a quedar concluido. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que entendieron? Resolviendo un problema de fórmula mínima o empírica y un problema de fórmula molecular o verdadera. Para ya después, la siguiente clase, voy a dejar ya toda la tarea completa, donde vemos la aplicación de la ley de Proust y donde vamos a ver precisamente nosotros, concluimos con el tema de fórmula mínima o empírica para continuar con el siguiente tema, que va a ser reactivo limitante y reactivo en exceso, muchachos. Entonces, quiero preguntar si con la ley de Proust, es decir, la composición porcentual y con lo que es la fórmula mínima y la fórmula molecular o verdadera, tienen alguna duda, porque estamos pues a 5 minutos de prácticamente de terminar la clase y voy a terminar con esto, muchachos. No voy a empezar el siguiente tema porque si no quedaría inconcluso. Quiero preguntar dudas con respecto a los ejercicios que acabamos de ver y si quedó claro lo que es la fórmula mínima y la fórmula molecular o verdadera y qué diferencia hay entre una y otra. Hago esto, muchachos, porque resulta que en algunas ocasiones y en algunos comentarios que luego estoy mandando cuando reviso la tarea o cuando en su calificación del examen no están de acuerdo, por ahí mencionan que no quedó claro, que en clase sí le entendieron, pero que a la hora de resolver el examen no. A ver, muchachos, esto prácticamente los estoy dando todas las herramientas, muchachos, para que puedan, cuando estamos dando clase, muchachos, con toda confianza puedan preguntar en el momento que estamos haciendo. Segundo, estoy subiendo la presentación de la clase para que lo analicen. Tercera, estoy dejando, y lo voy a hacer así en lo que resta del curso, muchachos, ejercicios para que ustedes lo resuelvan y para repasar el tema, con lo que voy a iniciar la siguiente tema, es con la resolución que hicieron ustedes de esos 12, en este caso, de la tarea que estoy dejando para resolver, no que me entreguen, porque la tarea esta semana es que sigan ustedes estudiando este tema, resuelvan estos 2 ejercicios. La siguiente semana ya dejo aplicación de esto y el repaso lo voy a iniciar precisamente con los 2 ejercicios que voy a dejar, muchachos. Ahora, vuelvo a repetir lo mismo que me estoy dando cuenta, muchachos, y soy muy insistente. Muchachos, no están entrando muchos a clase y el problema pues va a ser exactamente cuando estén ustedes con sus resultados en su evaluación, ¿sí? Entonces, muchachos, pues tenemos un total en lista de 53 alumnos y están entrando pocos, un poquito arriba del 50%, pero no es suficiente. Y quizá los que están entrando son alumnos constantes. Yo no obligo a nadie, muchachos, vuelvo a repetir, a entrar en clase,
porque los únicos, pues, perjudicados son ustedes. Podrán en alguna ocasión faltar uno o dos, pero ya tantos muchachos, pues repercute sobre todo en el conocimiento. Muchachos, lo que estamos viendo aquí lo van a seguir utilizando y sobre todo para la última evaluación, sobre todo el tema de química orgánica, muchachos, que va a ser para la tercera evaluación, es un tema complicado. Yo necesito que tanto entren a clase como que resuelvan los ejercicios y se tenga el material suficiente para que ustedes puedan salir adelante, muchachos. ¿Sí? Entonces, ¿ninguna duda? No, maestra. Bueno, pues yo espero, muchachos, que la siguiente clase todo mundo traiga resuelto esos dos ejercicios. Por el día de hoy doy terminado este tema. La siguiente, para que ustedes puedan leer